El programa de hoy. Tengo tu fotografía en el buró de mi cama. Es lo primero que veo al comenzar la mañana. Cuando los rayos del sol se meten por mi ventana, es cuando llega a mi mente esa imagen de tu cara. Tengo en mi mente el recuerdo del primer beso en tus labios, como un tesoro escondido dentro de mi corazón. Una guitarra inspirada cuando menciono tu nombre y que comienza a cantar toda la noche en tu honor. Toda la noche en tu honor. Tengo lo que necesito para compartirlo contigo. Miles de cosas sencillas y detallitos de amor. No necesito fortunas ni todo el oro del mundo para tenerte a mi lado. Lo único que necesito es cantarte esta canción. La fotografía. Primera llamada, primera llamada, primera. Segunda llamada, segunda llamada, segunda. Tu ausencia, una presencia equivocada, la de tu imagen, pidiéndome amor. Tercera llamada, comenzamos. Esto es Radio Maroma y Teatro, el programa en el que los artistas hacen grandes peripecias para hacer del ser la manera de ser. Bienvenidos a Radio Maroma y Teatro. Yo soy Toño Reyes y hoy tenemos un programa muy especial, muy fotográfico. Vamos a hablar de la fotografía, de cómo este arte maravilloso de tomar a una imagen de alguna persona o de algún lugar o de algún paisaje se ha convertido en algo que en la actualidad es parte de nuestra vida en todo momento, porque ahora vivimos un momento impresionante con la fotografía. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad había sido tan retratada la comida, los lugares, las personas, en fin. La fotografía es parte importantísima de la historia. Y bueno, la fotografía, ¿quién habrá sido el primero que deseó haberse fotografiado? Pues seguramente allá en alguna cueva de la prehistoria, cuando una mujer que veía cómo pintaban estos vestigios, estas pinturas rupestres, pues decía, ¿por qué hacer algo tan complicado si yo me reflejo en el lago? En el lago veo un reflejo completamente distinto y me reflejo en distintos lugares de la naturaleza. Seguramente ahí esa mujer pensó que la fotografía era una mejor idea que la pintura. Y bueno, uno de los primeros procedimientos fotográficos se dan por allá de 1824, ¿no? Bueno, esto se da en la zona de Judea, aunque tenemos en las investigaciones que hemos hecho que hay fotógrafos anteriores a esta época, porque la fotografía comienza con una caja oscura que a base de una pequeña perforación voltea la imagen y bueno, pues ahí viene una cantidad de experimentos muy interesantes. Esto se da en la zona de Europa, por supuesto. Hay uno muy interesante que hace ciertos experimentos ya, inclusive hasta con pólvora. Hércules Florence, él hace cosas también muy interesantes, ¿no? La fotografía es un arte maravilloso que, bueno, como nosotros ya lo conocimos por allá del siglo pasado, pues ya hablábamos de una película que tomaba la imagen y tenía que ser revelada. Esta imagen
se hacía en un negativo, eran las técnicas que se trabajaban y se hacía un revelado maravilloso. Yo cuando tuve la oportunidad de estudiar fotografía me divertí mucho porque pues había que hacer pues la foto. Ahora es increíble cómo podemos hacer una foto tanto en las cámaras y no se diga en el celular, en donde vemos cómo queda, si la queremos, la quitamos. Antes no, antes teníamos que tener la cámara y tener un conocimiento de la obturación, del diafragma, del asa que usábamos para poder dar la iluminación adecuada y el enfoque adecuado para lograr una buena imagen. Esto con el tiempo ha cambiado, pero después de la fotografía se llevaba esta película a revelar y era muy interesante. Había unos tanques increíbles en donde uno metía en un carrete la película y llevaba un revelador, me acuerdo, se llamaba ese revelador D76, ponía uno el revelador, lo agitaba, lo tenía, no recuerdo cuánto tiempo, después le ponía uno agua y después el fijador sacaba uno la película. Había que colgarla en estos ganchos como si fuera ropa, como en un tendedero. Por supuesto el cuarto oscuro con luz roja y pues sacaba uno la película para que no se velara en este cuarto oscuro. Después de esto el proceso, evidentemente el papel era muy caro. Había que lograr saber cuáles eran las mejores fotos. Nosotros hacíamos unas tiras de contacto con los negativos para ver más o menos cuáles eran las mejores expuestas, las mejores fotos, las que tenían una iluminación más adecuada, una exposición mejor, y así escogíamos o elegíamos qué foto íbamos a trabajar en la ampliadora. Le dábamos el tiempo y bueno, había que hacer distintas pruebas de tiempo, de luz, para que esto quedara bien, y pues así trabajábamos antes la fotografía, que era un verdadero agasajo, tenía un olor a químico maravilloso. Pues la fotografía ha ido evolucionando. Cuando empezaron las cámaras digitales ayudaron muchísimo, claro, fueron matando esta película que pues no solamente era romántica, sino la calidad de la película, que es una calidad superior. Todavía creo que hasta la fecha no hemos alcanzado la calidad de la película, pero la complicación era otra. Ahora podemos corregir las fotos después de cómo lo trabajamos. Se usan las computadoras, son otro tipo de imágenes. Antes, recuerdo yo cuando trabajé en la Compañía Nacional de Danza, haciendo fotografía, y hacían los forzados, me gustaba mucho trabajar los forzados, es forzar la película. Las películas eran el asa, digamos, las películas eran de 100, 200 y 400. Yo usaba para el teatro una película de 400 y normalmente la forzaba a 1600. Esto hacía que la foto fuera muy contrastada, pero podía yo trabajar mucho mejor la luz del teatro, podía trabajar más el movimiento, porque bueno, cuando una bailarina hacía un split o saltaba, tenía movimiento, era muy difícil tener una fotografía con el asa normal. Entonces había que generar esta fotografía de forzado, y bueno, era una foto que hasta la fecha me gusta muchísimo, trabajar los contrastes, el blanco y negro, que para mí es y sigue siendo el arte de la fotografía, el blanco y negro, aunque bueno, el color es bellísimo, pero uno que es un romántico, que estudió en esa época la fotografía y que se quedó con esta idea del blanco y negro, de los grandes fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, Nacho López, Pedro Valtierra y todos los grandes fotógrafos mexicanos que han hecho una labor
sensacional. Vinós, el maestro Vinós también, que bueno, todavía hace algunos años era uno de los grandes románticos. Él no quería trabajar con la cámara digital, que se rehusó completamente y seguía trabajando esta película, que bueno, que cada día da más problemas porque pues para empezar, para conseguirla es mucho más caro. Retomando lo que decía sobre las fotos, bueno, pues uno iba al teatro con un rollo de 36 fotos, había que hacer buenas fotos y no sabíamos qué pasaba hasta que se revelaban esas fotos. Había que llevar dos, tres rollos para sacar un buen trabajo. Inclusive teníamos que hacer cargas o comprar cargas en el centro. Comprábamos cargas que salían un poquito más barato porque pues se compraba la película por metro. En fin, así trabajábamos porque hacer foto en el teatro no era fácil. Había veces que las fotos no salían tan enfocadas. Había que jugarse muchísimas cosas, jugarse la iluminación del teatro, en fin. Esto era la fotografía del siglo pasado. Ahora estamos hablando ya de cámaras con una tecnología increíble. Los lentes han mejorado, los enfoques también han mejorado y pues bueno, los sistemas automáticos que trabaja la gente que no estudió fotografía pues hacen tomas increíbles. Pero bueno, los que nos gusta manejar todo manual y todo, pues nos da mucho más posibilidades de lo que hacíamos antes, ¿no? Esto así es, y pues vamos a tener un programa especial. Vamos a seguir hablando de la fotografía. Tenemos un invitado que nos va a platicar justamente de la fotografía, un poco acerca de su historia. Nuestro siguiente invitado es cortesía de Triturados Tanca, ubicado en calle Centauro Norte, esquina Polar Poniente. El teléfono de contacto 984-157-9014. Triturados Tanca. Pues tenemos de invitado un invitado de súper lujo, a Jimmy Montañez, un fotógrafo excelente que además fue director de la Fototeca Guerra en Mérida. Jimmy, bienvenido, ¿cómo estás? Un saludo al buen Tonio de Radio Maroma y Teatro. Gracias, Jimmy, qué bueno que te animaste a estar aquí con nosotros. ¿Y a quién crees que se le haya ocurrido o quién crees que haya sentido la necesidad de verse reflejado en alguna imagen? Pues acerca de la fotografía podría decirse que surge para poder suplir a la pintura. La gente de dinero tenía tiempo para posar para un pintor. La burguesía que surgía en ese momento junto con la fotografía no. Entonces la foto suple el trabajo del retratista en pintura. Pues sí, la fotografía definitivamente popularizó que la gente pues, de a pie pudiera tener en su casa pues, una fotografía, un recuerdo, una fotografía de su boda, del bautizo, de tantos momentos importantes. ¿Y cuáles fueron las primeras fotografías de la historia, Jimmy, tú que eres ilustrado? La primera fotografía que se conserva es una fotografía tomada desde una ventana y se ven unos tejados, los techos, las tejas de un techo. El autor de esta fotografía es Nicéforo Niepce y la hizo en 1826. Posteriormente Daguerre va a patentar la fotografía y a él se le atribuye la primera fotografía donde aparece un ser humano. Esta se realizó en París y es también una vista en contrapicada de una calle donde se ve a una persona
que le están limpiando los zapatos. El tiempo para tomar la foto era muy largo, las personas y los objetos que estaban en movimiento no se registraban. Pero como esta persona se mantuvo un buen tiempo mientras le limpiaban los zapatos, pues quedó registrado. Y bueno, una pregunta que tiene que ser, dime, ¿fotografía en blanco y negro o a color? La fotografía en blanco y negro o a color, ambas. Prefiero el blanco y negro, pero practico ambas, tanto con película como ahora en formato digital. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pues estas fotografías realmente eran grandes logros. La primera ventana, el primer paisaje, el primer ser humano retratado. Y bueno, ahí se fue escribiendo esta historia fotográfica. Y bueno, ahora en la actualidad, ¿cómo ha afectado la tecnología o cómo la ha beneficiado al trabajo fotográfico? El teléfono celular para tomar fotografías, pues a mí realmente me sirve como para hacer bocetos. Voy a algún lugar, veo algo interesante, lo fotografío con el teléfono y después pienso si vale la pena regresar al lugar ya con una cámara para hacer una buena foto. Jimmy, te agradezco mucho tu tiempo y la participación en este programa Radio Maroma y Teatro. Coincidimos en la fotografía y pues la gente seguramente habrá estado muy a gusto con tu participación. Hemos aprendido de ti y sigue haciendo fotografías, sigue plasmando en estas fotografías que tú haces a la gente y cada momento de tu vida a través de la lente. Te agradezco mucho, Jimmy. Espero que el auditorio de esta estación de radio, mi querido Toño, le haya gustado esta participación. Muchas gracias y me despido de la emisora Radio Maroma y Teatro. Gracias. Pues tuvimos a Jimmy Montañez, él fue director de la Fototeca Guerra en Mérida y es un fotógrafo experimentado. Y bueno, nos comentó que hace uso del celular para hacer bocetos. Esto es muy importante. Ahora, en esta época en donde ya todo es retratado, yo creo que la comida es algo que no se había retratado tanto como en este momento de nuestra historia. La gente antes de comerse algo le toma una foto. Alguna vez en una campaña fotográfica, era una campaña para un restaurante y esa campaña fue muy creativa porque la foto que se hizo fue una foto de un plato vacío, un lugar donde supuestamente había comido ya alguien y no había comida en el plato ni en la mesa. Perdonen. Pero el eslogan era: la comida estaba tan buena que el fotógrafo se la comió. Y bueno, era creativo, era una historia maravillosa. Ahora todo mundo en donde está saca fotos, las comparte. Platicaba hace unos días justamente de pintores como el maestro Cuevas, que él se sacaba un autorretrato todos los días. Esto en su tiempo, pues hablamos de un autorretrato en donde pues había que revelar obviamente la foto, etcétera, etcétera, y era una de las maneras en donde él se publicitaba porque hacía cosas diferentes y extrañas y él se sacaba la fotografía y de esta manera se publicitaba como el gran artista que se retrataba. Bueno, llegó a tener fotografías porque además todas las imprimía, una cantidad de fotografías impresionante. ¿Cuántos años lo hizo? No lo sé, pero por lo menos 40 años.
Ahora, en la actualidad, la gente se saca muchas veces más de una fotografía. Las selfies famosas, las fotos con amigos, con reuniones en el lugar de trabajo. Bueno, he visto que la gente se saca selfies hasta en el transporte público, se va sacando selfies, no una, dos, van posando, en fin, estamos en un momento de mucha fotografía y evidentemente pues también esta cantidad de fotografías ha bajado el trabajo del fotógrafo, pero definitivamente la gente cuando quiere un trabajo profesional tiene que recurrir a el especialista. Nunca dejar su trabajo menospreciarlo, dejarlo a un lado por una foto de un celular, por bueno que uno tenga el celular, porque bueno, pues tiene que ver la iluminación, el encuadre y el diálogo fotográfico. Esto es la fotografía. La fotografía tiene un diálogo visual, tiene un impacto no nada más visual, puede ser comercial, puede ser social. En fin, la fotografía no nada más es una manera de registro, sino es una manera artística de mostrar una imagen. Bueno, esto ha sido un programa en donde he disfrutado mucho, he recordado los olores de los químicos, he recordado los papeles, las texturas de los papeles, la pintura, los virados. Antes hacíamos virados maravillosos a color, poníamos el magenta, el azul, lo que ahora todo se hace en Photoshop y tenemos pues muchísimas ventajas porque se ha computarizado. Antes lo hacíamos de manera manual, de una manera más romántica, de una manera más humana. Ahora no deja de ser humana, pero pues las máquinas han suplido a los químicos y muchísimas cosas de este maravilloso arte de la fotografía. No deja de ser arte, se está modificando, seguimos trabajando con la fotografía y pues espero que este programa les haya dejado algo, al menos alguna imagen de recuerdo para ustedes. Yo soy Toño Reyes, nos escuchamos el próximo programa y los voy a dejar con el canon de Pachelbel y hasta la próxima. ¡Abur!